Entonces ahora lo que es la expresión motriz dentro del campo de la actividad física. ¿Qué es la expresión motriz? Bueno, como el mismo cuadernillo dice, es una forma de lenguaje, una forma de hablar, de exteriorizar, o sea, de llevar de adentro hacia afuera el mundo interno que tenemos nosotros. ¿Cómo? A través de nuestro cuerpo y el movimiento de nuestro cuerpo. Son todos nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, ideas que tenemos dentro. La expresión motriz logra exteriorizar, sacarlas hacia afuera a todo esto. Por eso más abajo se dice que se considera una disciplina donde el cuerpo, el movimiento y el sentimiento son la base donde se apoyan sus objetivos. Bien, primero tenemos a Montañés. Montañés te dice que la expresión motriz, de su perspectiva, es un lenguaje que nos permite crear, siendo el propio cuerpo de nosotros el instrumento de trabajo, ¿sí? Haciendo que de él, dice, un hecho estético. Él habla de las siguientes formas de expresión motriz, ¿sí? Dice que las resume, ¿sí? Tenemos la artística, la terapéutica y la educativa. Artística te dice que, bueno, aquellas artes en las que la persona y su conducta motriz son el objeto artístico de la propia obra de arte. Después la terapéutica, que es para liberar nuestras emociones, que generan bloqueos emocionales y que somatizan en el plano físico a nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso las formas de expresión motriz tienen la finalidad de ser terapéutica, ¿sí? Otra finalidad de la expresión motriz es el fin educativo, ¿sí? En donde se ha introducido en los diseños curriculares en las escuelas para generar el desarrollo integral de cada persona, ¿sí? Muy bien. Después tenemos a Motos. Motos habla de dos pilares básicos de la expresión corporal, que te dice que uno es la técnica y la otra es la espontaneidad, que es que va a ser la técnica y nos va a proporcionar el conocimiento sobre nuestras posibilidades que tenemos corporales de nuestro cuerpo mediante esta conciencia segmentaria. ¿Qué es la conciencia segmentaria? Es el dominio, es el conocimiento corporal que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, mediante la conciencia segmentaria y el análisis y el estudio del movimiento corporal, sería la técnica, ¿sí? Que sustenta uno de los pilares de la expresión corporal. Por otro lado tenemos la espontaneidad. La espontaneidad habla, ¿sí?, que surge de nuestro potencial vital y creador, ¿sí? Significa el ser creativo, ¿sí?, el que nos suceda en el momento. Por eso van de la mano. Después tenemos otro punto de vista, la praxeología motriz, que él nos habla de una situación, define la expresión motriz de una situación isomotriz, de simbolismo cultural contextualizada. Iso significa igual, ¿sí? Es un intento de reproducir con la máxima adecuación posible de criterios motores, ¿sí? Tratar, por eso dice acá, la reproducción de lo más aproximado posible de un modelo de referencia, ¿sí? Nosotros imitar lo mejor posible. El simbolismo te dice que hace referencia externa a una situación, a un mensaje, etc. Bien, después tenemos, en la próxima, seguimos al cuadernillo, tenemos características de la expresión motriz desde un enfoque pedagógico, ¿sí? Tenemos estas tres características dichas. Primero, la utilización de técnicas como medio de aprendizajes de gestos y lenguajes específicos para poder comunicar. Después, la puesta en juego de todo el cuerpo mediante gestos espontáneos, improvisación, etc. Y el otro es la creación de coreografías grupales, ¿sí? Una de las características de la expresión motriz desde el enfoque pedagógico, ¿sí? Acá muestra modalidades que tienen este mismo cuadrito en el cuadernillo, ¿sí? Entonces nosotros encontramos formas, modos de la expresión motriz. Tenemos tres principales: el ritmo y la danza, representación, dramatización y lenguaje, y bailes populares. Ritmo y danza es cuando nuestro cuerpo se mueve en un espacio de forma rítmica, ¿sí? Para realizar movimientos cambiantes, ¿sí? Acá tenemos la música, las danzas, ritmos, sonidos,
cuando nuestro cuerpo se mueve de manera rítmica. Después tenemos la representación, dramatización y lenguaje, es cuando nuestro cuerpo se manifiesta motrizmente portando una expresión, ¿sí? Demostrando algo. Si es una actividad motriz, dice, que se expresa y se interpreta con libertad. ¿Sí? Entonces acá tenés personajes, contexto, espacio, tiempo. Acá las actividades que encontramos son juegos simbólicos, juegos dramáticos, dramática creativa, creación colectiva, mimos, gestos. El juego simbólico es una capacidad de imitar situaciones de la vida real y ponerse en la piel, digamos, de otra persona, ¿sí? Es imitar algo. No sé, juguemos a cocinar, ¿sí? Juguemos a la peluquería. Entonces yo soy la peluquería y vos sos, no sé, el cliente, ¿sí? Exacto. Eso es el juego simbólico, que se pasa de lo real a lo imaginario. Después tenemos el juego dramático, es muy parecido al juego simbólico, nomás que se relaciona con la presencia de un conflicto, ¿sí? Un drama, ¿sí? Que se establece entre dos personas a resolver. Por eso después tenemos dramática creativa, muy parecido, creación colectiva, mimo y gesto. Y por último, otra modalidad son los bailes populares. Surgen del patrimonio, dice, cultural de cada sociedad, ¿sí? Es el signo de la identidad de cada sociedad. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, el folclore, bailes antiguos, danzas folclores, bailes de salón. Entonces son los bailes populares, una de las características y modalidades de la expresión corporal. Bueno, después acá, que te habla principalmente la expresión corporal de corporalidad. Es muy importante porque es la noción del propio cuerpo que nosotros tenemos. Tenemos que tener en claro estos tres conceptos: imagen corporal, esquema corporal y conciencia corporal, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que llegar es a tener una buena conciencia corporal. ¿Qué es tener una conciencia corporal? Tener estas dos combinaciones juntas. Nosotros tenemos bien en claro qué es la imagen corporal y qué es el esquema corporal. Nosotros lo sentimos y está todo en orden, vamos a tener una buena conciencia corporal. Para lograrlo hay que saber qué es. Imagen corporal te dice que está condicionada por caracteres físicos de la persona. Es una concepción subjetiva, es un pensamiento sobre lo que yo tengo sobre mi cuerpo, ¿sí? Ejemplo, yo me miro al espejo y digo: estoy gorda, estoy flaca, soy fea, soy linda. Es como yo me veo en el espejo, como yo veo también siempre esto está condicionado a la sociedad, a mi alrededor, a mi entorno. Porque no sé, si tengo todas compañeritas que son, yo las veo flaquitas y yo me veo gordita, me estoy condicionando mi imagen. Sí, capaz que no es así. El esquema corporal es otra cosa. El esquema corporal ya es conocer, es la adaptación de nuestro cuerpo a lo que es estructuras óseas, o sea, nuestros huesos, conocer nuestros grados de tensión, que quiere decir de fuerza muscular de todo y cada una de nuestras partes del cuerpo, ¿sí? Es saber la fuerza que yo tengo que si yo voy a levantar una silla, voy a saber si tengo la suficiente fuerza, cómo colocarla. Acá te dice en el cuadernillo mantener un equilibrio apoyando un pie. Perfecto, porque yo si hago un equilibrio, me apoyo, hagan ustedes la experiencia, voy a conocer exactamente mi cuerpo, cómo balancearlo, cómo tenerlo para poder lograr ese equilibrio. Si yo no conozco mi cuerpo, no lo voy a poder hacer, ¿sí? Entonces, es saber, por ejemplo, si mi altura y la de un aro de básquet, yo voy a saber si yo saltando llego fácil o no fácil. Yo voy a saber cómo tengo que saltar para llegar al aro, ¿sí? Porque si yo me creo alto, voy a pensar que el aro está bajito, ¿sí? Pero cuando yo salte no voy a llegar. Bueno, es porque no conocemos también nuestro esquema corporal. Ahora, estos dos van de la mano y a la vez se pueden distorsionar, ¿sí? A medida que vamos creciendo, esto se va modificando, nuestra imagen se va modificando, nos vamos a ver más lindos, más feos, por decirlo, más flacos, más gordos, ¿sí? A medida que vamos creciendo, esto sucede en la adolescencia. El esquema corporal, un típico ejemplo es, por ejemplo, el típico de ustedes que tienen hermano, algún primo, algún vecino,
que de repente está más alto y cuando va a agarrar la taza que agarró hace 2 días o la semana pasada, se le cae, la empuja, ¿sí? Porque todavía no conoce bien la distancia de su brazo, porque su brazo ha crecido, su esquema corporal se ha modificado. Lo mismo nos pasa cuando vamos creciendo y que sin querer nos golpeamos no sé, con la puerta, nos agachamos y nos pegamos con la mesa, ¿sí? Sin querer, no fue nuestra intención, sino que capaz que crecimos y nuestro esquema corporal, o sea, nuestro cuerpo, nuestras estructuras, nuestros músculos se modificó y todavía nosotros no somos conscientes de eso, ¿sí? Cuando yo sé que hasta dónde me tengo que agachar para pasar por debajo de una mesa, quiere decir que yo conozco mi esquema corporal, ¿sí? Ahora si me golpeo, quiere decir que todavía no. La imagen corporal pasa lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando hay una distorsión, cuando no hay un buen pensamiento de nuestra imagen corporal y nuestro esquema corporal, suceden cosas, por ejemplo, actualmente como se ve mucho lo que es la anorexia, que la anorexia es la persona que se mira al espejo y se ve gorda, y la otra persona que la ve que es puro hueso. Bueno, ¿qué quiere decir? Que su imagen corporal se ha distorsionado en su cerebro, ¿sí? Se mira al espejo y no se ve como realmente es, sino como ella cree que es, subjetivamente, como ella cree de su propio cuerpo. Entonces acá hay una distorsión, no hay una conciencia corporal en esa persona, ¿sí? Entonces es todo un tratamiento que se tiene que hacer. Entonces espero que esto haya quedado muy claro, que para tener una buena conciencia corporal, una sana conciencia corporal, se necesita tener el conocimiento de una correcta imagen corporal y un esquema corporal. Los dos van de la mano. Muy bien, hasta acá llegaríamos con expresión motriz.